En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será creada y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del segundo libro de Crónicas, capítulos 17 y 18. En su lugar reinó su hijo Josafat, el cual se fortificó contra Israel. Puso guarniciones en todas las ciudades amuralladas de Judá, gobernadores en todo el país de Judá y en las ciudades de Efraín, que Asa, su padre, había conquistado. Yahvé estuvo con Josafat, porque anduvo por los caminos que había seguido su padre David, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de sus padres, andando conforme a sus mandamientos, sin imitar lo que hacía Israel. Yahvé fortaleció su poder. Todo Judá traía regalos a Josafat, que iba adquiriendo grandes riquezas y honores. Se entusiasmó por las cosas de Yahvé hasta que hizo desaparecer del país de Judá los santuarios de lomas y los troncos sagrados. El año tercero de su reinado envió sus oficiales Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Miqueas para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Samaías, Natanías, Zebadías, Asael, Samiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tabadonías, y con estos levitas a los sacerdotes Elisamá y Joram. Enseñaron pues en Judá, llevando consigo el libro de la ley de Yahvé. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. El terror de Yahvé se apoderó de todos los reinos y países que rodeaban a Judá, de manera que no hicieron guerra contra Josafat. Había filisteos que traían a Josafat presentes y plata como tributo. También los árabes le traían ganado menor, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Así Josafat iba haciéndose cada vez más poderoso y edificó en Judá castillos y ciudades de almacenamiento. Josafat tenía mucha mano de obra en las ciudades de Judá y tuvo una guarnición de guerreros escogidos en Jerusalén. Esta es la lista por sus casas paternas. Por la tribu de Judá, Adua mandaba a los jefes de millares. 300,000 hombres valientes estaban a su cargo. Sus ayudantes eran Johanán, el cual mandaba a 280,000 hombres, y Amasías, hijo de Sicrí, que servía como voluntario para Yahvé, y mandaba a 200,000 hombres valientes. Para la tribu de Benjamín, Eliada, valiente guerrero, tenía a sus órdenes 200,000 hombres armados con arco y escudo. A su lado estaba Josabad, con 180,000 hombres armados. Estos eran los que estaban al servicio del rey, sin contar los que había puesto de guarnición en las ciudades amuralladas por todo el país de Judá. Josafat tuvo grandes riquezas y honores. Emparentó con Ahab,
y al cabo de algunos años bajó a visitarlo a Samaria. Ahab sacrificó gran número de ovejas y bueyes para él y para la gente que lo acompañaba. Luego le persuadió que lo acompañara para ir contra Ramot de Galaad. Ahab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres marchar conmigo contra Ramot de Galaad? Le contestó: Somos uno solo, yo y tú. Tanto mi pueblo como el tuyo estaremos contigo en la batalla. Pero Josafat dijo al rey de Israel: Consulta antes, por favor, la palabra de Yahvé. El rey de Israel reunió a los profetas en número de 400 y les dijo: ¿Debo atacar a Ramot de Galaad o no? Ellos le respondieron: Ataca, porque Yahvé la entregará en manos del rey. Josafat preguntó: ¿No hay aquí algún otro profeta a quien podamos consultar? El rey de Israel le dijo: Sí, hay un hombre por quien podríamos consultar a Yahvé, pero le tengo odio, pues nunca me profetiza el bien, sino el mal. Es Miqueas, hijo de Jimla. Josafat le respondió: No hables de esta manera. El rey de Israel llamó a un eunuco y le dijo: Trae enseguida a Miqueas, hijo de Jimla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada cual en su trono, vestidos de gala, en el terreno que hay a la entrada de la puerta de Samaria, mientras que todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedecías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: Así dice Yahvé, con esto acometerás a Aram hasta acabar con ellos. Y todos los profetas hablaban del mismo modo, diciendo: Sube contra Ramot de Galaad y tendrás éxito. Yahvé la entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le dijo: Mira que los profetas, todos a una voz, predicen feliz éxito al rey. Procura tú decir lo mismo. Miqueas respondió: Por la vida de Yahvé, anunciaré lo que mi Dios me diga. Llegó donde el rey, y éste le dijo: Miqueas, ¿debemos subir contra Ramot de Galaad para atacar o no? Miqueas le respondió: Suban, pues tendrán éxito. Ellos serán entregados en manos de ustedes. Pero el rey le dijo: ¿Cuántas veces he de rogarte que no me digas más que la verdad en nombre de Yahvé? Entonces Miqueas dijo: He visto todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Yahvé ha dicho: Estos ya no tienen quien los guíe, que vuelvan en paz cada cual a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te dije que nunca me anuncie el bien, sino el mal? Miqueas le dijo entonces: Escuchen la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Preguntó Yahvé: ¿Quién engañará a Ahab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Unos decían una cosa y otros otra. Entonces se adelantó el espíritu, se puso ante Yahvé y le dijo: Yo lo engañaré. Le preguntó Yahvé: ¿Y cómo lo harás? Respondió: Iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Yahvé le dijo: Tú conseguirás engañarlo. Vete y hazlo así. Ahora pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, pues Yahvé ha predicho el mal contra ti. Se acercó entonces Sedecías, hijo de Kenaná,
y dio una bofetada a Miqueas en la mejilla diciendo: ¿Por qué camino se ha ido de mí el espíritu de Yahvé para hablarte a ti? Miqueas replicó: Tú mismo lo verás el día en que pases de casa en casa para esconderte. El rey de Israel dijo: Tomen preso a Miqueas y llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y le dirán: Así habla el rey. Metan a éste en la cárcel y le dan el pan y el agua racionados hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas le dijo: Si tú vuelves victorioso, Yahvé no ha hablado por mi boca. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: Yo voy a disfrazarme para ir a la pelea mientras tú te pondrás tus vestidos. El rey de Israel se disfrazó y así empezaron a pelear. Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de sus carros de guerra: No ataquen a nadie, ni a los grandes ni a los chicos, tan solo al rey de Israel. Cuando los jefes de los carros de guerra vieron a Josafat, pensaron que era el rey de Israel y lo rodearon para cargar contra él. Pero Josafat invocó a gritos a Yahvé, y éste los socorrió y los alejó de él. Al darse cuenta de que no era el rey de Israel, los jefes de carros se apartaron de él. Sucedió que uno de los soldados arameos disparó su arco sin saber a quién apuntaba, hiriendo al rey de Israel por entre las hombreras y la coraza. El rey dijo al que guiaba su carro: Date vuelta y sácame de la batalla, porque me siento malherido. Pero el combate se puso más duro, de modo que tuvieron que sostener al rey en pie en su carro de guerra frente a los arameos hasta la tarde. A la caída del sol murió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del segundo libro de Macabeos, capítulo 12. Una vez firmados esos acuerdos, Lisias regresó donde el rey, y los judíos volvieron a los trabajos de sus campos. Pero muchos de los jefes militares de la región, Timoteo, Apolonio, hijo de Geneo, Jerónimo, Demofón y Nicanor, el jefe de los mercenarios de Chipre, no dejaban tranquilos ni en paz a los judíos. Por otra parte, los habitantes de Jope cometieron un odioso crimen. Invitaron a los judíos que vivían entre ellos a que fueran a pasear en unos barcos que habían preparado junto con sus mujeres e hijos. Eso respondía a un decreto de la ciudad que no dejaba entrever ninguna mala intención. Los judíos aceptaron como gente que quiere la paz y no tiene desconfianza alguna. Pero cuando estuvieron en alta mar, los echaron a pique. Eran cerca de 200. Apenas se enteró Judas de esa cruel acción cometida contra la gente de su nación, se lo hizo saber a sus hombres. Después de haberle suplicado a Dios, el justo juez, fue sorprender a los asesinos de sus hermanos, incendió el pueblo durante la noche, quemó todos los barcos y dio muerte a todos los que se habían allí refugiado. Como la ciudad estaba cerrada, se fue muy decidido a volver para dar muerte a todos los habitantes de Jope. Supo que los habitantes de Jamnia querían hacer lo mismo a los judíos que vivían entre ellos. Entonces, de noche, atacó Jamnia y prendió fuego al puerto y a las embarcaciones. El incendio era tan grande que la iluminación de las llamas se veía desde Jerusalén
distante de allí unos 50 kilómetros. Desde allí se encaminaron contra Timoteo. Cuando se habían alejado 1 o 2 kilómetros, se dejaron caer sobre Judas los árabes, en número de 5,000 hombres y 500 jinetes. El combate fue serio, pero los hombres de Judas, con la ayuda de Dios, obtuvieron la victoria. Los derrotados nómades pidieron a Judas que les tendiera la mano, le prometieron proveerlo de ganado y prestarle servicios en el futuro. Judas pensó que podrían serle útiles para muchas cosas y aceptó firmar la paz con ellos. Los árabes, luego de haber hecho las paces, se retiraron a sus tiendas. Judas atacó después una ciudad fortificada, protegida por terraplenes y murallas, cuya población era muy mezclada y que se llamaba Caspín. Los del interior contaban con la solidez de sus murallas y sus reservas de alimento. Se mostraron groseros con Judas y sus hombres, los insultaban y proferían blasfemias con palabras horribles. Judas y sus hombres suplicaron entonces al gran soberano del mundo, que había hecho caer a Jericó sin arientes ni máquinas de guerra en tiempos de Josué. Luego se lanzaron con furia contra la muralla, se apoderaron de la ciudad por voluntad de Dios e hicieron allí una matanza tan increíble que el estanque vecino, que tiene más de 100 metros de largo, parecía lleno de sangre. Después de haber caminado unos 140 kilómetros, llegaron a Jaraca, en el territorio de los judíos tubienses, pero no encontraron allí a Timoteo. Se había ido sin haber hecho nada, pero había dejado en un determinado lugar una guarnición muy poderosa. Dositeo y Sosípater, generales de Macabeo, efectuaron una expedición hasta allá y dieron muerte a los 10,000 hombres que Timoteo había dejado en esa plaza. El Macabeo, entonces, dividió su ejército en batallones y puso jefes al frente de ellos. Luego se lanzó contra Timoteo. Timoteo tenía consigo 120,000 soldados de infantería y 2,500 de caballería. Cuando Timoteo se informó del avance de Judas, envió a las mujeres, los niños y todo el equipaje de un lugar llamado Carnión. Era una fortaleza inexpugnable, porque los pasos por ese sector son muy estrechos y el acceso muy difícil. En cuanto apareció la vanguardia de Judas, los enemigos se llenaron de miedo. También los asustó una manifestación del que todo lo ve, de tal modo que huyeron por todas partes. Se atravesaban unos a otros y muchos quedaron heridos por sus propios compañeros. Judas los persiguió sin descanso, derrotó a esos bandidos y dio muerte a más de 30,000 hombres. El mismo Timoteo cayó en manos de los hombres de Dositeo y de Sosípater, pero fue lo bastante hábil para pedirles que lo dejaran sano y salvo, al decirles que tenía prisioneros a parientes y hermanos de muchos de ellos, y que podría ocurrirles alguna desgracia. Por eso, después que se comprometió de palabra a dejar libres a esas personas, los soltaron para salvar a sus hermanos. Judas efectuó una expedición a Carnión y a Targateión y masacró allí a 25,000 hombres. Después de haber hecho huir o destruido a sus enemigos, Judas organizó una expedición contra Efrón, ciudad fortificada donde vivía Lisias, jóvenes vigorosos, puestos en fila al pie de las murallas. Combatían con coraje,
y en el interior había numerosas máquinas con reservas de proyectiles. Pero luego de haber implorado al soberano que rompe con su poder la fuerza de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y dejaron en tierra a más o menos 25,000 hombres de los que allí había. Saliendo de allí, se dirigieron a Escitópolis, a unos 100 kilómetros de Jerusalén. Los judíos que residían allí les declararon que la guerra de Escitópolis se había portado bien con ellos y se había preocupado de ellos en los días de desgracia. Judas y sus hombres se lo agradecieron a los habitantes de Escitópolis y los comprometieron a que continuaran con su buena disposición hacia los de su raza. Después de eso regresaron a Jerusalén poco antes de la fiesta de las semanas. Después de esa fiesta, llamada de Pentecostés, se lanzaron contra Gorgias, general de la Idumea. Ese Gorgias avanzaba con 3,000 soldados de infantería y 400 de caballería. Luego de iniciarse la batalla, cayeron algunos judíos. Un vigoroso jinete de la tropa de Baquenor, llamado Dositeo, atrapó a Gorgias en persona por su capa, lo tiraba con fuerzas porque quería capturar vivo a ese hombre maldito, pero un jinete tracio se lanzó sobre Dositeo y le partió el hombro, lo que permitió a Gorgias huir a Marisa. Como el combate se prolongaba, los hombres de Esdras comenzaron a rendirse de fatiga. Entonces Judas pidió al Señor que se mostrara en el combate como su aliado y su guía. En alta voz, en la lengua de sus padres, lanzó el grito de guerra y entonó himnos. Luego cayó de improviso sobre los hombres de Gorgias y los hizo huir. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó el 7º día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente, no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres, y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había idolitos de jamnia, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos, pues, comprendieron que este era el motivo por el que estos hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciesen allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, de allí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amo tu palabra, Señor. Confío en tu
confío en tu palabra.